Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, vamos a escuchar la antífona de entrada que nos habla del sentido de la Pascua. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. Viernes de la octava de Pascua, vísperas del Domingo de la Misericordia. Estamos en nuestro triduo por la misericordia de Dios. Vamos a darle gracias por esa misericordia que ha derramado sobre nosotros. Esa gracia que está en cada uno de nosotros por nuestros sacramentos, por la palabra de Dios que escuchamos. El día de hoy aquí en el altar del Señor vamos a pedir al Señor por los señores Sergio y Magda Argüelles y toda su familia, que el Señor los guarde y los bendiga. Pedimos por la salud de Malú Granado Salgado, Guillermo Miranda, Rosa María Rodríguez de Ruiz, la familia Cifuentes, el personal médico en los hospitales y todos los auxiliares, por Mauricio Andonegui, familia Vázquez Ramírez, familia Peralta Legua, y el eterno descanso de los señores Cipriano Carrasco Gutiérrez, Jorge Castillo Torres, Adalberto Núñez, Herminia Cruz Salgado, a sus 3 meses, la mamá de Jacqueline, la maestra Rocío, Javier Ruelas, Wilfrido Abelardo. Vamos a hacer un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Llenos de alegría y de paz en el Señor, digamos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar juntos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, los ancianos y los escribas, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, el sumo sacerdote Anás, Caifás. ¿Con qué poder o con qué nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por él que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces.
Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchachos, vengan a almorzar. Un rico desayuno, pescado y pan, pescado asado en unas brasas, el fuego, que es símbolo del amor y de la misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, dice el salmista. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diríamos hoy: diga toda la iglesia: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Y Dios lo ha mostrado a lo largo de toda la historia. En misericordia de Dios, que se nos muestra en la liturgia del domingo siguiente, pasado mañana. Misericordia es una palabra que describe a Dios, y Dios ha querido ser descrito así. Dejemos pues que la palabra de Dios entre en nuestra vida. Y el mismo salmista, proféticamente, habla de una piedra que desecharon los constructores, pero que ahora esa piedra nos ha manifestado la misericordia de Dios, Jesucristo el Señor, y se ha venido a convertir la piedra angular del arco que une toda la historia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es obra de la mano del Señor, dice el salmista. Es un milagro patente. No es un plan humano, no es una estrategia humana, un diseño humano, sino el diseño de la misericordia de Dios. El tiempo, dice el salmista, el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
porque entonces también nuestro tiempo es un tiempo de misericordia de Dios. La primera lectura, como una manifestación de el inicio de la vida de la Iglesia, nos muestra hoy el inicio de la misión de la Iglesia. Ya hace unos días la misma palabra de Dios urgía a los discípulos: vayan, digan, compartan, comuniquen. Y los evangelistas nos dicen: corrieron a anunciar que el Señor vive. Decíamos que estos días de Pascua son días de carreras, días de ese impulso del Espíritu, como Pedro que se arroja al agua. En la primera lectura vemos cómo la misericordia de Dios que se ha manifestado en una persona enferma, un lisiado, empieza a suscitar ya la misión en dos aspectos muy importantes. Primero, los números. Se nos contaba hace unos días que cuando Pedro, el día de Pentecostés, movido por el Espíritu Santo, predica, 3,000 personas se convierten. El día de hoy las matemáticas de San Lucas nos hace ver que Pedro predica y otros 5,000 se convierten. Entonces ya no pasa tan desapercibido. Y nos narra San Lucas que cuando Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentó entonces diríamos nosotros, el cuerpo de los jefes del pueblo, los sacerdotes, los jefes religiosos, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús, el querigma. Y este poder en el pueblo se indigna, no quiere que se predique la resurrección de Jesús. Y la fe, que tiene que hacer cultura, empieza también a dar testimonio. Los aprendieron y los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Al que predica el querigma, al que predica la resurrección de Jesús, si bien la palabra predicada produce la alegría del encuentro con Jesús, pero también se encuentra con los poderes de este mundo, los intereses de este mundo, que se indignan del camino del Evangelio y a la cárcel. Pero los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Y entonces luego viene el juicio, uno de los primeros juicios que la Iglesia tiene que hacer frente. Pedro es cuestionado nada más y nada menos por la florinata de la cúpula de las autoridades del pueblo de Israel. Y entonces que le preguntan con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto. Y entonces todo el poder religioso, el poder civil, el poder económico, el poder cultural, diríamos, cuestionan. ¿Por qué hacen esto? ¿En nombre de quién lo hacen? Y luego San Lucas, con esas frasecitas aparentemente sencillas, pero llenas de sabiduría, responde: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es decir, quien está en el banquillo de los acusados no es Pedro ni Juan, sino Dios mismo. Y cuestionan a Dios y Dios les responde. El Espíritu Santo les responde a través de Pedro. Jefes del pueblo y anciano, puesto que hoy se nos interroga del bien hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado,
sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes, por cierto, crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es lo que dice el salmista: la piedra que ustedes desecharon, Dios la ha constituido en la piedra angular. Y entonces viene una hermosa conclusión querigmática del Espíritu Santo en labios de Pedro. Sépanlo ustedes, sépalo todo el pueblo de Israel, sépalo toda la iglesia, sépalo todo el mundo. Ningún otro puede salvarnos, ninguno. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Jesús. No solamente es un apelativo, sino es la descripción de la misericordia de Dios. Dios salva, Dios está con nosotros. Todas las predicaciones de los apóstoles son predicación querigmática, llena, preñada de esa misericordia de Dios que salva. El Espíritu Santo es quien responde. Cuando el mundo rechaza a la iglesia y su predicación, ya lo decía Jesús, no se preocupen, hombre, no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y es más, ni siquiera me rechazan a mí, rechazan al que me envió. El nombre de Jesús. Yo creo que en estos días de Pascua, que todavía nos quedan muchos, es bueno ensayar a decir el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. No solo como un apelativo, sino como una manifestación de fe. Los apóstoles tienen que acostumbrarse a caminar en el camino nuevo, de la vida nueva en Jesús, de la resurrección. El evangelista San Juan no esconde que ellos estaban a su vez llenos de miedo y todavía no se animaban, no había llegado el Espíritu Santo, y como quiera se ve que tomaban sus precauciones porque sabían que también a ellos los perseguirían. Y nos narra este delicioso amanecer de un día de la Pascua. Dice ahí que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, o sea, 7. Y Pedro les dijo: voy a pescar. Y van y dicen ellos: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. San Juan y los evangelistas, en sus matemáticas, en sus números, tienen grandes mensajes. El número 7 es el número de la primera creación. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º. Y la barca, que es símbolo de la iglesia, va a pescar, pero no bajo la dinámica de la primera alianza de los 7 días, de la creación que se fracturó por el pecado. Con esa no pescan nada. Y así le dicen a Jesús, ¿no?, que no lo habían reconocido. Y entonces, amaneciendo, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Todavía estaban en la cultura del 7, de la primera creación, del Antiguo Testamento. Aún no daban del todo el salto a la nueva creación que hizo Jesús. Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no, nada. Y en la noche, y viviendo la antigua alianza, no se pesca gran cosa.
nada. Pero entonces viene la diferencia. 7 más Jesús, tenemos entonces el número característico de la alianza nueva y eterna. Porque a la primera creación de 7 días, Jesucristo es el 8º día que no conoce final. El número 8 es el símbolo de la Pascua. Por eso las iglesias antiguas están construidas siempre en clave de número 8. Si ustedes se dan cuenta, los bautisterios están en número 8. Las boyas, las ventanas están en número 8. Las cúpulas de las iglesias antiguas están en número 8. Las estrellitas, incluso las que tiene nuestra Madre de Guadalupe en su manto, tienen 8 piquitos, no 5. 8, 8, 8. La alianza nueva y eterna. Con esa sí se pesca. Y entonces viene la diferencia. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. En el nombre de Jesús. Como dice Pedro en la primera lectura. ¿Cómo sucedió todo esto? En el nombre de Jesús. Y aquí tenemos otra característica, otro símbolo muy importante. Echen la red. Barca y red. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. En esta pequeña frasecita está la misión. La barca es símbolo de la iglesia. La red es símbolo de la misión. Echen la red desde la barca para subir a los peces. Incluso el número 153 que pone también San Juan es simbólico. San Jerónimo dice que en aquel tiempo se consideraba que existían 153 especies de peces, ¿no? Entonces, simbólicamente, echar la red es cumplir la misión de subir a la barca, a la iglesia, a la salvación, al 8º día que no conoce final, a todos los pueblos. Todo hombre, toda mujer, de todo tiempo y de todo lugar y de toda lengua, etcétera, etcétera. Entonces, es un símbolo muy bonito de la misión, de la iglesia, la barca, y la misión, la red, y la acción, echar la red en el nombre de Jesús. Pescar en el nombre de Jesús, y que Él se lo había prometido a los apóstoles. Haré de ustedes pescadores de hombres. El detalle es muy dinámico y a la vez muy profundo. Pescaron tanto que ya no podían jalar la red por tantos pescados. Llena la red, empieza la misión. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Una expresión querigmática, es el Señor. Ya vemos el relato, Pedro, impulsivo como siempre, se amarra su túnica y ¡zas! Al agua, 100 metros ahí entre nadando y corriendo, me imagino yo, y llega a Jesús. ¿Y qué es lo que ve? Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado. Jesús ya había cocinado para sus amigos. El resucitado, me gusta a mí verlo así, cocina un pescado y calienta pan en la brasa para sus amigos y los invita. Muchachos, vengan a almorzar. Qué sabrosa invitación, ¿no? Muchachos, vengan a almorzar. Traigan algunos pescados de esos que ustedes pescaron. Vamos a almorzar, vamos a estar juntos, vamos a comer. Y después de los pescados, ya nadie se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Fíjense
Qué bellas son las palabras querigmáticas de los evangelistas. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado, que es símbolo de Él mismo. El pescado que da vida, el pescado que pasa del oscuro y lo salobre del mar a la vida nueva. A nosotros también Jesús se nos acerca, especialmente cuando más lo necesitamos, y nos da el pan que es Él mismo, el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de su amor, el fuego, las brasas de su amor que nos alientan, nos sanan y nos animan a caminar. Esta liturgia de las tardes de Pascua, la palabra de Dios, nos introduce en el misterio pascual. Hoy le hemos dicho a Dios en la oración: Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos en la fe. Somos la iglesia, somos la barca, y en la barca hay redes, la misión. Todos nosotros debemos anunciar precisamente la resurrección de Jesús, el nombre de Jesús. Como decía San Francisco de Asís a sus monjes, prediquen siempre el Evangelio. Si es necesario, usen también las palabras. Es decir, predicar no es solo hablar, de decir alguna cosa del Evangelio y todo, sino es primero que nada vivirlo. Saber que el Señor Jesús está con nosotros. Que el Espíritu Santo nos haga, como a Pedro, a Juan, ser testigos fuertes, valientes, audaces, para anunciar a Jesucristo vivo, el nombre santo de Jesús. Y si la cultura nuestra se indigna, como siempre lo ha hecho, quiere opacar a la iglesia, callar a la iglesia, esconder el mensaje que la iglesia dice, bueno, pues allá ellos. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que responde en nombre de la iglesia. Si algún día los llevan a ustedes ante gobernadores, reyes y todo ahí, y los cuestionan, no se apuren, no son ustedes los que van a contestar. Es el Espíritu Santo el que hablará por ustedes. Que el Espíritu, pues, nos introduzca en el misterio pascual y nunca nos salgamos de él. Así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Cipriana, Jorge, Adalberto, Herminia, Rocío, Javier, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta alegría de ser hijos de Dios en una Pascua que nos ha transformado en hijos de Dios, oremos llenos de gratitud a Dios nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Dijo Jesús a sus discípulos: vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Comunión espiritual. Jesús mío, estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, hermanos, estamos pues celebrando este triduo de la Divina Misericordia. Nos confiamos a ese amor de Dios que nos cuida y nos protege. El pasado mañana domingo será el Domingo de la Misericordia y mañana también a las 6 de la tarde celebraremos nuestra misa en el triduo, el tercer día del triduo, para prepararnos espiritualmente a celebrar con la Iglesia el Día de la Misericordia de Dios. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias A Dios. Aleluya, aleluya. El Señor les dé paz y salud.